¿Sabes por qué existe la creencia de que nunca se debe alquilar un apartamento en el piso 18? Una joven, tentada por el bajo precio, decidió ignorar las advertencias y se mudó a una unidad en esa planta. Sin embargo, su tranquilidad terminó pronto. Una noche, exactamente a las 12, la puerta de su dormitorio se abrió por sí sola. De pronto, huellas de sangre fresca empezaron a brotar del suelo, subieron por la pared y recorrieron el techo hasta detenerse justo sobre su cama. Al amanecer, la joven despertó ilesa, pero rodeada de una escena dantesca. La habitación estaba empapada de sangre. Aterrada, llamó a la policía. El capitán Lee y el oficial Xiao Wang confirmaron, mediante las cámaras de seguridad, que no se trataba de una broma. Las pruebas de laboratorio certificaron que la sangre era humana. La chica confesó que desde hacía una semana escuchaba pasos extraños cada medianoche, razón por la cual había instalado el sistema de vigilancia. Decididos a resolver el misterio, los oficiales montaron guardia esa noche. Cuando las huellas ensangrentadas reaparecieron, el capitán Li le advirtió a Xiao Wang que contuviera la respiración para no ser detectado. El espíritu pareció pasar de largo, pero cuando intentaron evacuar a la joven, el ente los atacó con un cuchillo. Li intentó detenerlo, pero fue atravesado por el arma blanca. Milagrosamente, el capitán sobrevivió gracias a un talismán protector que le había regalado un experto en lo oculto. Al día siguiente, el nieto de este experto, un joven llamado Wang Yan, llegó al hospital para asesorar el caso en lugar de su abuelo. Tras analizar las manchas de sangre en la escena, Wang Yan determinó que el espíritu pertenecía a una mujer que había sido asesinada y que guardaba un rencor inmenso. Wang Yan descubrió que la presencia operaba bajo un sistema de reinicio automático. Después de cada ciclo de violencia, la secuencia volvía a empezar desde el principio. Tras una noche de observación y siguiendo el rastro exacto de las pisadas, contó meticulosamente cada paso hasta detenerse frente a uno de los muros. El misterio finalmente fue revelado. El cuerpo de la mujer estaba oculto allí mismo, emparedado dentro de la pared del apartamento. Wang Yan finalmente ha descubierto el oscuro secreto que convirtió a este apartamento en una vivienda maldita. Oculto tras el concreto, la policía derribó la pared para revelar un cadáver momificado. Esta era la verdadera razón de los pasos inexplicables y las huellas de sangre que aparecían cada medianoche. Si no hubieran intervenido, el rencor de este fantasma femenino habría terminado por asesinar al inquilino con el paso del tiempo. Las investigaciones revelaron que el cuerpo pertenecía a una empleada de un supermercado que había desaparecido misteriosamente hacía 5 meses y que, curiosamente, fue la anterior residente de ese mismo lugar. Al contactar al dueño del edificio, este confesó que, hace 2 años, le había alquilado la propiedad a un hombre que se dedicaba al negocio de los fideos. La policía localizó rápidamente al sospechoso trabajando en la parte trasera de su local. Al verse acorralado, el hombre intentó escapar de inmediato por la puerta trasera, pero Wang Yan, presintiendo que algo andaba mal, utilizó un talismán en su propia frente. Detectó una energía maligna tan densa que solo podría provenir de alguien que ha arrebatado muchas vidas. Siguiendo su instinto, pidió al oficial Xiao Wang que revisara el refrigerador. Allí, la policía encontró los restos de otras víctimas. Ante el horror de los oficiales, Wang Yan permanecía impasible, explicando que desde niño acompañaba a su abuelo a visitar a los carniceros del pueblo. Tras ver tantos cadáveres de cerdos, ver restos humanos ya no le causaba temor. Mientras tanto, en otra parte, un joven acaba de mudarse a una habitación rentada. Al entrar, sintió un frío repentino y se preguntó si habría algo impuro en la casa. Esa misma noche, sus peores miedos se materializaron cuando un espectro lo atacó y lo asesinó con un cuchillo de cocina. Sin embargo, sucedió lo imposible. El joven despertó, dándose cuenta de que el tiempo había retrocedido al día anterior a su mudanza. Resulta que el joven posee la habilidad especial de reinicio tras la muerte. Notó que, al ser asesinado sin conciencia, no conservaba sus recuerdos, deduciendo que la protección del dios serpiente se había activado. Decidido a cambiar su destino, esperó a la medianoche para intentar comunicarse con la entidad. «Hola, soy el nuevo inquilino, desde hoy seremos vecinos», dijo con sinceridad. El fantasma pareció ignorarlo y se retiró, pero el joven se equivocó al pensar que lo había convencido.
El espectro no se marchaba, simplemente había ido a la cocina por un arma. Con una mirada gélida, el ente le dijo, «Muchacho, te ves muy pálido. ¿Tienes un golpe de calor? Déjame ayudarte». En la aldea de la familia Chen se celebra un rito de iniciación fundamental al cumplir los 18 años. Al terminar esta ceremonia, los jóvenes reciben dones sagrados. El olfato del inmortal derecho para detectar presencias sobrenaturales entre la gente y la bendición del dios serpiente, que otorga el don más extraordinario, la oportunidad de reiniciar la vida tras morir. Chen Yue es uno de los pocos que posee ambas protecciones. Basándose en los recuerdos de su segunda muerte, Chen Yue tiene una certeza: el espectro que habita su apartamento no solo es extremadamente violento, sino que se niega a cualquier tipo de diálogo. Decidido a descubrir si se trata de una falta de voluntad o de capacidad, esa noche decide limpiar la energía negativa de la cocina y esconder todos los cuchillos. Cuando el fantasma aparece, Chen Yue le dice con calma que ya no hay armas y que pueden hablar, pero la entidad, implacable, simplemente levanta una sartén y lo asesina de nuevo. Tras renacer por tercera vez, Chen Yue busca el consejo del profesor Zhou, un experto en tradiciones populares. Zhou le explica que su situación se asemeja a las leyendas sobre la convivencia entre vivos y muertos. Según esta tradición, el difunto reclama su soberanía mediante actos violentos para expulsar a los vivos de su territorio. Con esta nueva perspectiva, Chen Yue lo intenta una vez más. Esconde los cuchillos y asegura la sartén, ofreciendo mudarse si el espectro no lo quiere como compañero. Sin embargo, antes de que pueda terminar, el fantasma lo mata usando un microondas. Tras experimentar su cuarta muerte, Chen Yue comprende la aterradora verdad: este ser simplemente aniquila a cualquiera que se muda allí. Aunque lo más sensato sería huir, Chen Yue no quiere que la próxima víctima caiga en la trampa. Descubre que el inquilino anterior escapó apenas aparecieron las primeras huellas de sangre y que él llegó justo cuando la furia del espectro estaba en su punto máximo. Atrapado en este ciclo, Chen Yue busca nuevamente al profesor Zhou para encontrar la clave que le permita romper esta maldición de forma definitiva. Existía la creencia de que el mundo está lleno de espíritus errantes que, al igual que los vivos, buscan refugio de las inclemencias del tiempo. Si una casa permanece vacía, es inevitable que sea ocupada por estas entidades invisibles. Para evitar convivir con lo desconocido, los mayores realizaban el ritual de Jing Sao Shen, para expulsar a los invitados no deseados. Chen Yue, tras sus repetidas muertes, decide aprender este proceso del profesor Zhou para limpiar su apartamento de una vez por todas. Esa noche, exactamente a las 11, Chen Yue comienza la ceremonia con carbón, talismanes y un brasero. Recita con solemnidad la invocación al dios de la cocina, pidiendo que la divinidad descienda para purificar el lugar de cualquier presencia maligna. De pronto, ruidos violentos estallan en la habitación, como si una batalla espiritual se estuviera librando en el aire. Una ráfaga de viento apaga el fuego del brasero y, de la nada, aparecen huellas de sangre en la pared formando un círculo perfecto. Es una revelación directa. El origen del mal está oculto justo ahí, dentro de la estructura. Sin embargo, el ritual no detiene al espíritu. El techo se cubre instantáneamente de manchas de sangre y, cuando una gota cae sobre Chen Yue, este pierde toda capacidad de movimiento. El cadáver del espectro se manifiesta ante él, lo toma por el cuello y, con un susurro gélido, le ordena que muera. Tras experimentar su quinta muerte y el subsiguiente reinicio, Chen Yue sabe exactamente qué hacer. A la mañana siguiente, armado con un martillo, derriba el muro y descubre un cadáver momificado oculto en el interior. Mientras tanto, en la comisaría, la policía interroga sin éxito a un hombre llamado Li Daxi, sospechoso de un crimen anterior. El reporte de Chen Yue sobre el hallazgo del cuerpo en la pared les da la pieza que faltaba. Durante el interrogatorio, Chen Yue intenta ocultar su habilidad de reinicio, afirmando que descubrió el cuerpo gracias al ritual del dios de la cocina. Pero Wang Yan, el experto que lo acompaña, detecta la mentira de inmediato. Sabe que ese ritual no es suficiente para dispersar a un espíritu asesino y que nadie saldría ileso de tal enfrentamiento sin habilidades de combate espiritual. Mientras ellos hablan, una figura misteriosa, un hombre cubierto de vendajes, los observa desde las sombras, sugiriendo que fuerzas aún más oscuras están en juego.
¿Qué harías si pudieras reiniciar tu vida después de morir? Chen Yue ya lo ha hecho 4 veces y, tras entregar a la policía las pistas obtenidas en sus muertes, se ha convertido en el blanco de un misterioso hombre cubierto de vendajes. Mientras Chen Yue rinde su declaración, este siniestro sujeto aprovecha para entrar al apartamento con un propósito claro: la recolección. Con un cofre de madera en sus manos, ordena al espíritu que entre obedientemente. Solo faltan 3 más, murmura, revelando que el apartamento era solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Mientras tanto, camino a la comisaría, Wang Yan confronta a Chen Yue, exponiendo la fragilidad de su mentira. Le advierte que el ritual del dios de la cocina solo sirve para lidiar con almas errantes, pero que ante un Li Yi, un espectro vengativo de gran poder, tal ceremonia solo habría servido para enfurecerlo y causar una tragedia. ¿Cómo lograste salir ileso frente a un espíritu así?, pregunta Wang Yan con desconfianza. Chen Yue, protegiendo el secreto de su don sagrado, se limita a responder que no puede revelar sus métodos, aunque insiste en que no sabía que el lugar estaba maldito. En la estación de policía, el detenido Li Daxi se muestra arrogante y burlón, hasta que Wang Yan lo silencia con una pregunta técnica. ¿Con quién aprendiste caligrafía fantasmagórica? Wang Yan le explica que un espectro de tal magnitud no surge por azar. Requiere un tiempo, un lugar y un rencor inmenso, pero sobre todo la intervención de alguien que sepa trazar los sellos de sangre necesarios. La aparición de 2 de estos entes en tan poco tiempo confirma que Li Daxi está involucrado en una creación sistemática de maldad. Acorralado, cuando Wang Yan hace manifestar una presencia espectral a su lado, Li Daxi finalmente confiesa. Hace 5 años despertó el ojo Yin Yang, y, desesperado por el miedo, aceptó la ayuda del hombre de los vendajes, quien le prometió una cura. Pero la traición se paga cara. Al sentir que está siendo delatado, el hombre de los vendajes se enfurece mientras recolecta otra alma, jurando que utilizará su formación de los 4 fantasmas para aniquilar a quien se atrevió a traicionarlo. ¿Has visto alguna vez a un criminal tan arrogante que sea capaz de entrar a una comisaría para cometer una masacre? De su cuerpo, el hombre de los vendajes extrae una caja de madera que contiene a un Li Yi, un espíritu de rencor puro. Cuando un oficial intenta detenerlo, el espectro le rompe el cuello en un instante y los gritos de agonía llenan el vestíbulo. Wang Yan y su equipo llegan al lugar, encontrándose con una escena dantesca: cadáveres esparcidos y el misterioso sujeto esperándolos. El hombre de los vendajes se burla, diciendo que planeaba buscarlos tras acabar con todos, pero que agradece que le ahorren el camino. El oficial Xiao Wang abre fuego, pero las balas atraviesan el cuerpo del atacante de forma sobrenatural. Wang Yan intenta usar sus talismanes, pero antes de poder reaccionar, el espíritu lo inmoviliza por completo. Al ver que su consultor espiritual ha caído en el primer asalto, Chen Yue comprende que este es el final y decide activar su habilidad de reinicio. De vuelta al día anterior, Chen Yue contacta nuevamente a la policía, pero esta vez va directo al punto. Le revela a Wang Yan la existencia de las huellas de sangre y el cadáver oculto. Wang Yan queda conmocionado al escuchar que podría haber al menos 4 de estas entidades de túnica roja en la ciudad, creadas sistemáticamente por un maestro de artes oscuras. Esto supera sus capacidades. Wang Yan admite que debe llamar a los ancianos de su familia para pedir refuerzos urgentes. Mientras tanto, el hombre de los vendajes sospecha que Li Daxi ha filtrado información sobre la formación de las 4 puertas fantasmales. Tras recibir órdenes de un líder misterioso para eliminarlos a todos, algo cambia en este ciclo temporal. En lugar de atacar la comisaría, el hombre de los vendajes localiza directamente a Chen Yue. Sorprendido de que el enemigo sepa quién es y dónde encontrarlo, Chen Yue no tiene tiempo de reaccionar. El atacante utiliza un hechizo para dejarlo inconsciente en el acto. El ciclo de muertes ha tomado un giro inesperado y Chen Yue se encuentra ahora a merced de su mayor enemigo. Tras ser capturado por el hombre de los vendajes, Chen Yue sufre la amputación de un dedo. Sin embargo, en lugar de suplicar, se muerde la lengua con tal fuerza que se quita la vida en el acto. Sabe que, si permanece cautivo por más de 24 horas, su alma quedará atrapada en esa habitación de tortura para siempre, incluso después de reiniciar.
Su determinación deja al atacante en estado de shock, quien sospecha que Chen Yue no está solo en esta investigación. Al despertar de nuevo en el taxi, el conductor nota su extrema palidez y le ofrece llevarlo al hospital, pero Chen Yue se niega. Esta vez decide cambiar su estrategia. Hace que la policía instale cámaras ocultas en el apartamento para descubrir cómo aparece su enemigo y entrega un retrato detallado del hombre de los vendajes. Advierte a los oficiales que este sujeto es un peligro público que manipula a personas comunes para cometer asesinatos y crear espíritus vengativos. La precisión de la información proporcionada aterra al villano, quien reporta a sus superiores que sus secretos están siendo expuestos. Siguiendo sus recuerdos de vidas pasadas, Chen Yue acude a la comisaría. Tras lograr que Li Daxi confiese la ubicación de los otros dos cadáveres ocultos, Chen Yue escapa por la puerta trasera justo antes de que el hombre de los vendajes inicie su ataque. 20 minutos después, el asesino irrumpe en la estación, pero se enfurece al notar que su objetivo principal ha desaparecido. Esa noche, a través de sus cámaras de seguridad, Chen Yue descubre una verdad amarga. Encontrar los cuerpos no liberó a los espíritus. Observa cómo el hombre de los vendajes utiliza una caja de madera para recolectar al ente del apartamento. Poco después, el villano lo localiza personalmente. Me has causado muchos problemas, pero te haré pagar con siglos de tortura, amenaza con odio. Sin dudarlo, Chen Yue saca una daga y se apuñala el pecho. Lo siento, tengo prisa y no tengo tiempo para tus juegos, sentencia antes de expirar. De vuelta en el taxi, Chen Yue le pide al conductor que lo lleve a una tienda de artículos funerarios. Ha decidido que es momento de comprar sus propias urnas. Chen Yue ha decidido jugársela. Imitará el método del hombre de los vendajes para recolectar al Li Yi de su propio apartamento. Con los nervios a flor de piel, coloca el cofre frente al agujero de la pared. Al principio, el silencio es absoluto, pero de pronto un líquido rojo brota de las grietas y el espíritu, atraído por el recipiente, entra por su cuenta. El método funciona, pero no hay tiempo que perder. Chen Yue sabe que el enemigo ya podría estar recolectando a los demás entes para completar su formación y urge a Wang Yan a moverse rápido. A lo lejos, el hombre de los vendajes observa con absoluta furia. ¿Quién demonios le enseñó a este joven el secreto para desmantelar la formación de las 4 puertas fantasmales? Sin dudarlo, el grupo se dirige a otro complejo y logra capturar al segundo espíritu, aquel que inició toda esta pesadilla. Ya tienen 2, pero faltan otros 2 y desconocen su ubicación exacta. Para obtener respuestas, Xiao Wang y Wang Yan regresan a la sala de interrogatorios para presionar a Li Daxi. El criminal intenta mentir asegurando que no sabe nada, pero Wang Yan pierde la paciencia y, tras una risa burlona, invoca a un espectro errante para que lo acompañe. El terror es instantáneo. Apenas los oficiales se alejan unos pasos de la celda, escuchan a Li Daxi gritar desesperado que lo contará todo. El macabro plan del hombre de los vendajes finalmente está empezando a desmoronarse. Gracias a la confesión de Li Daxi, Chen Yue y su equipo ya conocen el paradero de los 2 espíritus restantes. Saben que deben actuar rápido y llegar antes que el hombre de los vendajes para recolectarlos primero. Mientras avanzan, Chen Yue propone una idea arriesgada. Si el enemigo usa las cenizas para controlar a los entes, ¿podrían ellos hacer lo mismo para usar a los espíritus en su contra? Wang Yan, sin embargo, se muestra confiado. Asegura que un maestro de artes oscuras pierde gran parte de su poder si se le separa de sus fantasmas, por lo que no ve necesario recurrir a tales métodos. Pero la confianza dura poco. De pronto, el hombre de los vendajes se materializa frente a ellos y, para sorpresa de todos, ya ha recolectado a los otros 2 espíritus en tiempo récord. El villano está furioso y señala directamente a Chen Yue, gritando que por su culpa ha sido reprendido severamente por su jefe. Chen Yue reacciona de inmediato y advierte a sus compañeros que se preparen, pues el enemigo posee una técnica sobrenatural capaz de paralizarlos en un instante. El hombre de los vendajes se queda atónito ante esta advertencia. No comprende cómo el joven conoce sus secretos y empieza a sospechar que hay un traidor dentro de su propia organización. El villano libera a sus espíritus, pero Wang Yan lanza 2 talismanes de papel que se transforman instantáneamente en perros guardianes que muerden al atacante. Sin embargo, el cuerpo del hombre se desvanece, dejando solo vendas esparcidas por el suelo. Un espíritu se aproxima.
pero Wang Yan utiliza un talismán de la máquina divina, que se convierte en un gallo. Con su canto sagrado, el ave dispersa a las entidades malignas de inmediato. No obstante, el enemigo contraataca usando sus vendas para someter a los perros de papel y lanza de nuevo su técnica de inmovilización sobre Wang Yan. Al ver a su aliado atrapado, Chen Yue cree que tendrá que reiniciar el ciclo una vez más, pero en ese momento descubre el gran secreto. La parálisis es causada por vendas transparentes. Ahora sabe que, si se prepara adecuadamente, podrá esquivarlas y cambiar el destino de esta batalla. Tras su último reinicio, logró adelantarse al hombre de los vendajes y capturó al ente en la urna de cenizas. Sin embargo, atraparlo es solo la mitad del problema. Para detener al villano, Chen Yue necesita que el espíritu pelee de su lado, ya que incluso los consultores espirituales de la policía han sido superados. Buscando respuestas, Chen Yue contacta al profesor Zhou para entender la tradición detrás de las urnas. Zhou le explica que, según antiguas costumbres de la región de Sichuan, los habitantes usaban recipientes para albergar a los fantasmas durante el día y así evitar ser atacados por la noche. Pero hay una regla de oro. Para obligar a un espíritu a colaborar, primero debes satisfacer uno de sus deseos. Si fallas en cumplir tu parte del trato, el espectro te asesinará sin dudarlo. Sin saber cómo iniciar la comunicación, Chen Yue abre una de las urnas. Antes de que pueda decir una palabra, el espíritu surge de las sombras y lo toma por el cuello, asfixiándolo. Justo cuando Chen Yue siente que está a punto de morir y reiniciar el ciclo una vez más, lanza una oferta desesperada. Sé dónde está el hombre que te asesinó y puedo llevarte ante él. Sorprendentemente, el espíritu lo suelta. Chen Yue intenta negociar un favor a cambio de la venganza, pero el ente lo arroja al suelo con violencia, advirtiéndole que no le imponga condiciones. Chen Yue juega su última carta. Le revela que el hombre que intenta matarlo es cómplice de su asesino. Tras escucharlo, el espíritu desaparece en silencio, regresando a la urna. Ahora, Chen Yue se enfrenta a una duda angustiante. ¿Ha conseguido un aliado o simplemente ha postergado su propia muerte?